Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a orarle al Espíritu Santo, hermano, una vez más. Nunca nos debemos de cansar de pedirle la ayuda al Señor. Amén. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Espíritu Santo, rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que la palabra que estás a punto de hablar, Señor, la enseñanza que estás a punto de darnos, sea, Señor, para edificación, Señor, para consolación, sea, Señor, para que nuestra fe aumente en el único Señor y Salvador de nuestras almas, el único Dios viviente que es tu Hijo. Rogamos, Padre, que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea exaltado, Señor, hoy en esta mañana, Señor, y que salgamos, Señor Santo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, no de mí, no de nada, sino de que tú seas glorificado, Cristo, a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, gloria y honra, Señor. Amén y amén. Aleluya. Tome su asiento. Gloria a Cristo Jesús. También le comento que durante la semana estaba leyendo la escritura también, vean Juan, y se llama otra canción que el Señor me dio que se llama El Cordero de Dios. Y a través de ese tema voy a predicar, hermano. Amén. Vaya conmigo a la palabra del Señor en el capítulo de San Juan, capítulo 1. Capítulo 1 del libro de San Juan. El libro de San Juan, capítulo 1. Capítulo 1 de San Juan. Antes de que lea la escritura, apunte usted si tiene notas. En el libro de San Juan 20, verso 31, no vaya ahí, vaya a San Juan capítulo 1. Dice la escritura, pero estas se han escrito, le voy a leer desde el 30, 20, 30 y 31, eso es para rectificarles el mensaje de la semana pasada de que por qué el Señor hacía milagros, para qué razón, para qué motivo. Siempre el Señor tenía un motivo divino. En el verso 30 del capítulo 20 dice, y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y en el verso 31 rectifica que la enseñanza que habló el Señor la semana pasada es cierta. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor Jesucristo hizo todos esos milagros y señales para que nosotros creyamos en Jesucristo, no en los milagros, no poner nuestra fe en los milagros, sino ver los milagros y las señales que hizo el Señor como un sello de parte del Padre a su Hijo, para que nosotros creamos en Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted cree en Cristo Jesús, su vida va a empezar a ser transformada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Recuerde que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Ahora quiero hablarle también de San Juan capítulo 1. Le voy a predicar con un verso y dice en el verso, antes de que este verso aconteciera, el profeta Juan el Bautista estaba hablando de quién era Jesús. Decía, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo soy uno que clama en el desierto para preparar el camino al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Decía que él no era digno ni de desatar sus correas. Decía que
que el que venía después de él era antes que él. Entonces, dice la palabra del Señor en el verso 29. Dice así, Juan 1:29. Ahora, recuérdeme aquí, mire aquí, antes de que vaya para allá. Este libro de San Juan es de un hombre lleno de Dios bastante, hermano. Lleno del Espíritu Santo, un hombre que usó Dios mucho en revelaciones, en las cartas de amor y en la revelación del Espíritu Santo. Por esa razón, el libro de San Juan trae mucha iluminación, porque el Espíritu Santo le ilumina a usted quién es Cristo. No solamente mentalmente, sino espiritualmente, porque podemos creer que Cristo es el Hijo de Dios, sí podemos creer, pero en la mente. Y cuando se cree en la mente, porque es enseñado o instruido. Le pongo un ejemplo: si usted agarra a una persona y le enseña algo una y otra vez, lo puede creer mentalmente, pero cuando lo cree en su corazón o lo cree en su espíritu, la persona, aunque esté alejado de ese maestro, lo obedece la enseñanza que se le dio. No necesita estar bajo tutores, porque el Espíritu Santo es el que lo guía y lo enseña. Pero cuando nosotros hemos creído en Cristo, por leer la palabra, por conocimiento humano, se nos hace difícil que nuestras vidas sean transformadas, por la razón de que estamos tratando de transformar las vidas de un pecador con la fuerza humana y no se puede. Pero cuando es el Señor el que se lo ilumina en su corazón, quién es Cristo, usted no se preocupa por transformar su vida, se preocupa por mantenerse cerca del transformador, que es Cristo Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si usted está batallando, usted puede decirle al Señor, usted orarle al Señor en su intimidad, decirle: Señor, yo deseo que mi vida sea transformada, pero trato y no puedo. Entonces, usted se pone bajo la ley, como Pablo. Vamos a aprender de eso, amén. Entonces, dice en el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, mire la confirmación que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, primera declaración que hizo Juan acerca de Jesús. Escúcheme aquí, que al cabo ya no va a leer ahí. Ahí quédese nomás en ese verso. En su casa, si quiere estudiar más, hágalo, y que el Señor le ilumine más a usted también. La primera declaración que hizo un hombre lleno de Dios, llamado por Dios, hermano, no fue: he aquí el Hijo de Dios. No fue aquí el Hijo de David o el Rey de Reyes, sino el Cordero de Dios. Esa es la primera declaración que hizo un hombre de Dios. Aleluya. Ahora, los fariseos, permítame, antes de que usted y yo reconozcamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, de verdad, o que reconozcamos como el Rey de Reyes, o que lo reconozcamos como el Hijo de David, nosotros tenemos que reconocerlo como el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque eso está enseñándole a usted y a mí de que estamos viendo que Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y cuando usted reconoce que Él es el sacrificio por sus pecados, no solamente por los del mundo, vamos a hacerlo individual, decir: Él es el Cordero de Dios que quita mi pecado. Usted está reconociéndolo a Él como el sacrificio por usted. Y cuando usted reconoce eso y usted se arrepiente, usted empieza a reconocer a Dios como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes, como el Hijo de David, como el Dios en carne. Pero el primer paso que tenemos que hacer es reconocer que Él es el Cordero de Dios. Sin el Cordero de Dios no hubiera habido y no hay salvación en su vida ni en el mundo.
Alabado sea el nombre de Jesús. Por esa razón, cuando Juan el Bautista lo ve, llevado y guiado por el Espíritu Santo, dice: he aquí el Cordero de Dios. Ahora, ¿por qué dijo el Cordero de Dios? Porque los fariseos habían aprendido de las escrituras antiguas que había sido un Cordero de Dios, que había sido un Cordero el que Dios había usado como sacrificio por su pueblo. Entonces, para que los fariseos se dieran cuenta, ¿sí?, les estaba hablando de algo que ellos ya dependían. Ellos dependían en los sacrificios de los corderos para que Dios los libertara y los perdonara. Y cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios usó exactamente un cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Israel, cuando era el tiempo de darles protección del ángel de la muerte, no sé si usted se acuerda que iba a mandar un ángel de la muerte para matar a todos los de Egipto. Allá en el libro de Éxodo capítulo 12 o 13, iba el ángel de la muerte que iba a pasar por todo Egipto. No era que el pueblo, hermano, no fuera pecador. El pueblo era pecador, igual que nosotros. Por eso no crea que Dios los iba a proteger a ellos de la muerte porque eran buenos. No, hermano, por eso tuvo que haber un sacrificio para que no pasara a ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, no era que el pueblo fuera bueno o no pecador, sino que Dios estaba cumpliendo una promesa hecha a Abraham 450 años antes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lo primero que hace Juan el Bautista es encarar a todo el pueblo de Israel, dejándoles saber: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no dijo de Israel, ahora involucró a todo el mundo. Lo estaba haciendo mucho más grande que los sacrificios que los fariseos estaban impuestos a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, cuando nosotros confiamos nuestra salvación en el gran sacrificio que Jesucristo, que el Padre hizo por nosotros, no hay nada, hermano, más grande que ese sacrificio, y podemos tener una dependencia total de Él. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Otra declaración que hacía Juan al decir el Cordero de Dios era la profecía que había hablado el Espíritu Santo a través de Isaías. Y estaba, ¿por qué, hermano? Por cumplirse. Si usted no se acuerda de la profecía en el libro de Isaías, capítulo 53, dice aquí, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras debilidades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Estaba por cumplirse, hermano, la profecía que Isaías había dicho 700 años antes. Por eso él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era algo grande, hermano, era algo que estaba grande por acontecer, y ese acontecimiento, hermano, sigue teniendo vida cada vez que nosotros dependemos y ponemos toda
nuestra dependencia del sacrificio de Jesucristo. En ese sacrificio del Cordero de Dios, hermano, hay tantas cosas, tanta bendición, tanto poder, tanta paz, tanto gozo, tanta iluminación que el Señor le da a usted. Si usted le dice: Señor, yo quiero realmente tener total dependencia en ese sacrificio tuyo. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, escuche usted, se imagina, hermano, cómo se estaban sintiendo los fariseos. Los fariseos de ese tiempo, hermano, tenían 2000 años haciendo sacrificios y enseñanzas que los hacían sentirse bien. Alabado sea el nombre de Cristo. Los hacían sentirse bien, llenos de buenas obras, llenos de justicia. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora un hombre que ellos miraban como un hombre, el Cordero de Dios, iba, hermano, a quitar todas sus dependencias y decirle: solamente yo soy el único en el que pueden depender. Hermano, eso está duro. Es como cuando nosotros estamos tratando de depender de nuestra relación con Dios, de nuestra lectura, de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de tantas cosas que tratamos de depender para tener una relación con Dios, y lo hacemos a veces ignorantemente, y no dependemos del Cordero de Dios. No dependemos del sacrificio. Ahora, pastor, ¿es malo orar? No, no es malo, es algo deseable. Pero cuando usted depende y yo dependo del sacrificio del Cordero de Dios, la oración no se hace una carga, se hace un gozo. La lectura, hermano, no se hace una carga, se hace una bendición, un alimento, una fortaleza. El venir a la iglesia, hermano, se hace alegría. ¿Por qué? Porque estás con el cuerpo de Cristo. El dar diezmo, ofrenda, hermano, lo haces con una forma de agradecimiento y de amor para la gloria del Señor, porque es el Cordero de Dios, aleluya, el Cordero de Dios el que quita ese pecado. Cristo dijo así: venid a mí los cargados y trabajados, y yo los haré descansar. La paz les doy, la paz les dejo, y no como la del mundo la da. Hermano, en Cristo, en el sacrificio de Cristo Jesús, hay tanta bendición que cuando nosotros, hermano, le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre, alabado sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo lo guía a usted, no al pastor, no a una denominación, lo guía a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora imagínese, hermano, lo que va a pasar. Imagínese los fariseos. Todo se les iba a caer. Ya no podía la gente, hermano, de depender de ellos. Ya no iban a depender de ellos. Estaban a punto de ser despreciados, hermanos, delante de Dios. Todos los sacrificios que ellos hacían. ¿Sabe por qué, hermano, empezó a despreciarlos el Señor? Si usted lee Isaías 58, dice que son detestables los ayunos y ellos, porque dependían del ayuno, dependían de los sacrificios, hermano, pero se alejaban de Dios. No hacían lo que Dios les decía. En su corazón, en su interior, hermano, ya ve cuando Cristo los llamó tumbas blanqueadas. Sepulcros blanqueados, decía, están llenos de maldad. Alabado sea el nombre de Dios. Estaba, hermano, a punto de Dios despreciar todo sacrificio que no fuera el Cordero de Dios, que no fuera su Hijo Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no iban a ser tomadas en cuentas ni aceptadas por Él como ofrendas agradables por sus pecados. Ya nada de lo que los fariseos hicieran, Dios lo iba a mirar. Ya era detestable ante Dios. ¿Se imagina el derrumbe, hermano, que iba a traer sobre todo fariseo de esos tiempos? Alabado sea el nombre de Cristo. Y a ese punto nosotros debemos llegar. ¿A cuál punto, pastor? Debemos llegar al punto, hermano, que todas nuestras obras para estar bien con Dios son detestables delante de Dios. Y solamente, hermano, el sacrificio perfecto del Cordero de Dios nos hace descansar en Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Pastor, no tengo que hacer buenas obras. Hermano, la palabra del Señor dice en el libro de Efesios 2, dice:
Por fe sois salvos, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se jacte. Pero si usted le sigue adelante, dice, y porque somos hechura de Él para buenas obras. Sí hacemos buenas obras, pero las obras que hacemos no nos acercan más ni nos alejan más del Señor. El sacrificio del Cordero de Dios nos perfeccionó delante del Padre. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ahí es donde nuestro descanso tiene que estar, en Cristo Jesús. Ahora, Juan declara que ya no hay sacrificios. Ahí está declarando Juan, el Cordero de Dios. Estaba declarando que ya no hay sacrificios, no hay ofrendas, no hay nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar que Dios acepte como sacrificio por nuestro pecado. Eso es lo que estaba declarando Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo a Jesús, hermano, el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el que venga a Él. Todo el que venga al Señor Jesucristo de corazón, que de verdad crea: he aquí el Cordero de Dios, el que murió por mis pecados, el que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted y yo podemos tener una relación perfecta con el Padre por lo que hizo Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, cuando usted, hermano, se siente mal porque no ora, porque no lee, porque no ayuna, porque no puede amar, entonces usted está dependiendo de lo que usted hace y no de lo que Cristo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también hay que tener cuidado, porque cuando uno depende de verdad en todo su corazón, su ser, su espíritu del Cordero de Dios, hermano, empieza a ver transformaciones en usted para buscar al Señor en santidad y, hermano, deseo de estar con Él. Eso es lo que hace confiar en el Cordero de Dios. Ya no confía usted en lo que hace. Usted está confiando que el Señor le está poniendo en usted purificarse para Él. Si usted leímos el jueves que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Cómo es purificarse a sí mismo? Se aleja de lo que al Señor no le agrada en su vida. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Jeremías, hermano, permítame, al decir Juan el Cordero de Dios, mire, se manifestaba el nuevo pacto de Dios sobre su pueblo Israel y sobre el mundo entero para traer perdón. Mire lo que estaba haciendo Cristo, hermano. Dios, hermano, ya no nomás estaba ofreciendo salvación a Israel. Ahora estaba expandiendo su amor, su salvación en Cristo Jesús para el mundo, para usted, para mí. Alabado sea el nombre de Dios. Para el mundo entero, para traer, hermano, mire lo que trae el sacrificio del Cordero de Dios. Trae transformación, trae salvación y trae vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mire, hermano, en la palabra del Señor, el Señor estaba haciendo se estaba cumpliendo otra profecía que Jeremías. Recuerde que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Elías eran profetas grandes que los fariseos leían. Pero ¿sabe por qué no podían entender las escrituras, hermano? ¿Por qué no podían entender las profecías, aparte de que Dios los había cegado? Y usted dice, pues si Dios los cegó no es justo. Dios los cegó por un motivo, hermano. Porque eran duros de corazón, porque no querían cambiar. Dijo Dios: ok, no quieren, los voy a cegar. Jeremías, hermano, era un hombre de Dios, usado grandemente por Dios. Y el Señor, al traer el Cordero de Dios, estaba haciendo algo nuevo, no solamente con Israel, sino con el mundo. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 31. Usted apunte ahí, dice del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, o sea, quebraron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas, en sus corazones, en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ningún a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pueblo. Así dice Jehová, que da el sol para luz de día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Cuando él decía aquí el Cordero de Dios, hermano, estaba a punto de empezar un nuevo pacto. Ahora ya no nomás con Israel, ahora con el mundo entero. Y cuando dice, y ya nadie tendrá que ser enseñado, ¿conoces a Jehová? No, dice, porque yo derramaré mis leyes en sus corazones, en sus entrañas. ¿Y sabe qué está hablando? Del Espíritu Santo de Cristo, hermano, para que usted, el Señor lo instruya en su palabra. Alabado sea el nombre de Jesucristo, aleluya. Ahora, imagínese usted, está en el puesto de un sacerdote de esos tiempos. Hoy vemos, ya ve que hay muchos sacerdotes y pastores y de todo, pero voy a hablar de los sacerdotes de estos. Imagínese que usted está en el puesto de un sacerdote de estos tiempos. Usted era venerado, usted era honrado, y a través, hermano, de las ventas que hacían en los templos, por ellos mismos, para los sacrificios, todo se iba, hermano, imagínese, se vendían todo eso, toda su economía se le iba a venir abajo. Porque más adelante en el capítulo 2 del 16 dice, y en el 15 dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo y todas las ovejas y los bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas y trastornó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre una casa de mercado. Ahora, hermano, imagínese, hermano, la reverencia a su persona ya no la iba a tener. Alabado sea el nombre. El ser honrado usted y exaltado, mi pastor, el sacerdote, Elí, ya no, hermano. Ahora toda la dedicación iba a ir a Cristo. No nomás eso, hermano. Toda la economía, hermano, que ellos tenían por vender ovejas y corderos y palomas en el templo, se iban a acabar. ¿Cómo cree, hermano, que estos hombres iban a actuar? ¿Cómo cree, hermano, que ellos iban a actuar contra Jesús? Alabado sea el nombre del Señor. Todo se iba a derribar, hermano, solo por poner la fe en el Cordero de Dios. ¿Se imagina toda la gente, hermano, que iba a convertirse a Cristo? Por esa razón, hermano, muchas religiones en el catolicismo no quieren que se conviertan a Cristo. En muchas congregaciones nosotros los pastores no queremos de que usted confíe en Cristo, para que usted dependa de mí, para que yo agarre su honra, para que usted me venere a mí. Y necesitamos, hermano, venerar, honrar y adorar al Cordero de Dios. No al pastor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ya no iba a haber, hermano, necesidad de un intermediario, de un mediador hombre que orara a Dios por usted. Solamente el Cordero de Dios. El apóstol Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. ¿Se imagina, hermano, los sacerdotes de esos tiempos? Toda la gente que le iba a decir, hey, tú ya no eres nadie. Tú eres otro hombre como yo que necesitas venir al Cordero de Dios. Era algo grande, hermano. A veces leemos la Escritura y gracias al Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo que nos ilumina a todos, que nos ilumina. Leemos esa parte, aquí el Cordero de Dios,
pero no vemos el impacto que estaba haciendo en esos tiempos, hermano, y el impacto que puede hacer en nuestros tiempos y en nuestras vidas personales. Es algo grandísimo. Se estaba revolucionando todo, hermano. Estaba cambiando toda la trayectoria de 2000 años de leyes. Confiando, hermano, confiando en los corderos, en las ovejas, confiando en el sacerdote, confiando en los profetas. Y llega este hombre y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre del Señor, gloria sea a Cristo Jesús. Mi alma alaba la gloria del Señor, hermano. Ya no iba a haber necesidad de ir a un edificio. No hay necesidad, hermano. En aquellos tiempos, si usted se acuerda, hermano, ya no iba a haber necesidad de ir a un edificio a adorar a Dios. ¿Se acuerda la mujer samaritana que le dijo: el día vendrá que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán, porque el Señor es espíritu, y adoradores en espíritu y en verdad busca? Hermano, fíjese en lo que hizo Jesucristo, hermano. El Cordero de Dios, lo que está diciendo. El Cordero de Dios, hermano. Si usted en la mañana le enseñaba a mi esposa cuando dice: he aquí yo soy la vid verdadera. En el Salmo 80 dice, hermano, que el Señor sacó la vid y la plantó, hablando de Israel. ¿Y sabe cómo le llamaba Dios a Israel? Cuando fue con fariseo y con el de Egipto, Señor, el faraón, que le dijo: deja ir a mi hijo Israel. Dios llamaba al Israel su hijo. Y Cristo dice: yo soy la vid verdadera, dando a entender: yo soy el verdadero hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿saben lo que estaba ahí aconteciendo? Estaba, hermano, destruyendo todo en lo que se habían, hermano, inclinado. El Cordero de Dios, alabado sea y ahora, mire, hermano, lo que dijo Jesús. Le dice a la mujer, le dice: ni en Jerusalén ni en este monte, porque Dios es espíritu, y adoradores en espíritu y en verdad busca. Mire, hermano, lo que estaba haciendo el sacrificio de Cristo. Hermano, decir un nombre normal, que no era necesario ir a un templo, que no era necesario estar en Jerusalén o en ese monte para adorar a Dios. Si Él no era Dios, era una blasfema que merecía muerte contra Dios. Y Cristo dijo: ni Jerusalén, ni este monte, ni el templo de Salomón volvido a ser es más que yo. ¿Se imagina, hermano, la bendición que tenemos de tener al Cordero de Dios como el único sacrificio? Alabado sea el nombre del Señor. Ya no iba a haber, hermano, necesidad de ser un maestro de la ley. Ya los maestros de la ley, hermano, se iban a acabar. ¿Por qué, hermano? Porque ellos estudiaban la ley continuamente, pero ahora el Espíritu Santo se la iba a poner a todos en el corazón, para que cuando usted la leyera, la comprendiera y la entendiera. Y usted sabe que en muchos lugares, en aquellos tiempos más, cuando había más ignorancia de leer, y en muchas partes a los ignorantes, a los que no sabían leer, ¿qué les decían, hermano? Tú no puedes interpretar la palabra de Dios. Tú no puedes, dice el Señor. Pues mi sacrificio te va a ayudar a ti a interpretar mi palabra. ¿Se imagina a los fariseos, hermano? ¿Cómo se sentirían? Ya no les iban a decir más maestro, rabí. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Estaba destruyendo toda una forma de vivir. Y eso es lo que hace Cristo cuando tú y yo lo reconocemos como el único sacrificio en nuestras vidas verdadero, hermano. El Señor destruye todo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Ya no iba a haber maestros, hermano, para eso, porque Jesús prometió que Él nos daría su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Por esta razón y muchas,
Mas los fariseos se oponían a Jesús. Se oponían a Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Y hermano, nosotros a veces sin darnos cuenta nos oponemos al Espíritu Santo. Nos oponemos a sus enseñanzas, nos oponemos a lo que Él nos quiere hablar. Si Jesucristo no está siendo glorificado, hermano, en tu vida, en tus decisiones, no es el Espíritu Santo, eres tú o soy yo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Los fariseos se oponían a Jesús, ya no iban a tener esa reverencia, esa gloria que tanto buscaban, sino que ahora, hermano, toda la gloria, la honra y alabanza iba a recibir el Cordero de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria la debe llevar siempre Él en nuestras vidas. Si de nuestro interior, hermano, no está fluyendo, Cristo es el que está haciendo, Cristo es el que me está haciendo, Cristo es el que me está transformando. Si en su interior o en su mente usted y yo decimos, es que me estoy metiendo a orar, mi ayuno, mi lectura, esto y lo otro, hermano, es una fuente engañosa, hermano, que puede apartarnos de la dependencia total del Cordero de Dios. Y recuerde la canción que me dio el Señor: si permanecéis en mí, mucho fruto va a llevar, mucho fruto. Pastor, yo quiero dar fruto, ¿qué hago? Permanezca en el Cordero de Dios, permanezca en ese sacrificio. Ese sacrificio, hermano, trae mucha bendición. El cordero que Dios le pidió a Moisés a sacrificar por su pueblo, no solo era para perdón de pecados y salvación del ángel de la muerte que iba a pasar por Egipto, no era solo para eso. Mire todas las bendiciones que había en el cordero, en el sacrificio, que Dios le dijo a Moisés: agárrame un cordero de 1 año, sin mancha, puro. Tenía que ser puro, hermano, porque el cordero tenía que morir por el pueblo de Dios. Aunque era pueblo de Dios, era pueblo pecador, apartado de Dios. Y Dios, hermano, ama a su pueblo. Dios ama al mundo. Dice David, usted ha leído en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora hágalo individuo para usted. Porque de tal manera Dios me amó, que sacrificó a su Hijo por mí, para que yo no me pierda, para que tenga vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces el sacrificio del cordero, en Génesis 12 o 13, iba a traer más que perdón de pecados. Quiero que usted entienda esto, hermano. El Cordero de Dios no solamente le trae perdón, le trae algo más. Rápidamente quiero enseñarle, el sacrificio del Cordero también iba a traer libertad total. ¿Se acuerda, hermano, de cómo estaban en la esclavitud? ¿Cómo estaban en servidumbre, que vivían bajo Egipto? Ese Cordero, hermano, de los dinteles llenos de la sangre del Cordero, el ángel de la muerte iba a pasar e iba a matar a todos los primogénitos de Egipto, para que Faraón entendiera, hermano, que Dios es el Dios de los cielos y de la tierra, y que Él ama y salva a su pueblo. Cuando el ángel de la muerte pasó, hermano, ¿qué hizo el Faraón? Dijo: vete. Les trajo libertad, y les trajo libertad total, hermano. Alabado sea el nombre. El pueblo de Israel nunca más volvió a ser esclavo de Egipto. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El sacrificio del cordero también permitió que el fuego de Dios y la nube estuviera con ellos todo el tiempo en el desierto. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús en Mateo 28? Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Cordero de Dios, hermano, hace o permite que la presencia, cuando usted lo agarra, que el fuego, el poder, el amor de Dios esté con usted, hermano, mientras que usted viva en esta tierra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esos son muchos beneficios del Cordero. Ahora usted ya no tiene que estar bajo sujeción de un hombre, para que el hombre esté orando por usted. No, el Espíritu Santo va a estar sobre de usted. ¿Se imagina a los fariseos qué molestos iban a estar? Por eso querían que los apóstoles dejaran de predicar a Cristo.
Ahora, el sacrificio del cordero también les trajo victoria. Escúcheme aquí, apunte estas tres cosas buenas. Le trajo victoria sobre todos sus enemigos mientras llegaban a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? 40 años, hermano, estuvo con ellos. 40 años. Y eran rebeldes y eran idólatras. Y el Espíritu de Dios, hermano, tenía paciencia. Porque el amor de Dios es tan grande, hermano, que les tenía paciencia. Les dijo, 40 años vivirán en el desierto. Y todos aquellos que dudaron de mí morirán. Y sabe que esos 40 años, hermano, era un tiempo de gracia y de amor de Dios para ver si creían y se arrepentían. Pero yo creo que no se arrepintieron muchos y murieron. Pero Dios, hermano, los llevó ¿a dónde? A la tierra prometida. Destruyó 7 reyes, naciones más grandes que este pueblo, hermano, los destruyó el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque la libertad, lo que trajo el Cordero es más que perdón de pecados. Quiero que usted, hermano, piense en estas 3 cosas de las que usted lucha. Y acepte el sacrificio del Cordero de Dios. De verdad. Y la primera cosa que luchamos es en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos 7 dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y dijo, gracias a Dios por Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que si usted acepta el sacrificio del Cordero de Dios, hermano, su cuerpo vive, como dicen Romanos, va a ser vivificado para poder servirle al Señor, como dijo Zacarías en Lucas, sin, hermano, en temor de Jehová y en poder y en gozo. Esa es lo que trae el Cordero de Dios. Los egipcios, hermanos, tenían usando el cuerpo de los israelitas en servidumbre. Y el Señor los libró del cuerpo, los sacó corporalmente. El Señor, el Cordero de Dios, hermano, el sacrificio del Cordero de Dios te libra de ese cuerpo lleno de pecado. No nomás te lo perdona los pecados que has cometido, te libra de ellos. El cuerpo ya no te va a decir haz esto, peca aquello, piensa así, piensa así. No, hermano, porque el Cordero de Dios, aleluya, te libró de ese cuerpo. Mi alma alaba la gloria del Señor. 2, ¿sabe qué hizo el Señor, hermano? El Señor te libra ¿de qué? Del mundo. Porque el mundo nos quiere agarrar. Dice, estas cosas os he hablado, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire lo que trae el sacrificio, paz. Dice, y luego dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si usted permanece en Cristo, usted vence al mundo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Otra de las cosas que hace el Señor es te da victoria sobre el diablo. Mire, hermano, fíjese, cuando sacó al pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, lo sacó corporalmente. Egipto ya no podía usar su cuerpo. 2, lo libró de la forma que Egipto actuaba. Eran idólatras. Lo sacó de allí. Y 3, lo libró de Faraón. Faraón ya no tenía dominio sobre ellos. ¿Y saben lo que hizo Cristo? La Biblia dice, la palabra del Señor dice que Cristo avergonzó a los espíritus malos, hermano, los exhibió y los avergonzó quitándoles el poder. El diablo, hermano, ni los demonios tienen o son más poderosos que tú. Dice Jesús en 1 Juan 4, dice, porque más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? El enemigo. Ni la carne, ni el mundo, ni el diablo, hermano, aleluya, tienen más poder que el sacrificio de Jesucristo en tu vida. Mi alma alaba la gloria de Dios. Por esa razón, usted no se conforme a vivir de esa forma. No se conforme a decir, hermano, que es mentira del diablo. No se conforme a vivir menos que en una vida santificada para Cristo.
No hay, hermano, no hay nada, hermano, gloria a Cristo Jesús, que ni el mundo, ni la carne, ni el diablo pueda hacer con usted que usted no le permita que hagan usted. Si usted tiene la simiente de Cristo adentro de usted, si usted dice yo tengo la simiente de Él, viva como la simiente. Dijo el apóstol Juan, el que tiene la simiente de Dios no peca. No peca. Pastor, pero yo peco. No peque. ¿Cómo? Crea que usted tiene a Dios adentro y usted puede vivir una vida en santidad delante de Dios. Eso es lo que hace el Cordero de Dios, hermano. El sacrificio del Cordero de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hoy este día, hermano, Jesús te llama y te dice: he aquí, yo soy el Cordero de Dios. Acéptame. Reconóceme como tu único sacrificio agradable delante de Dios. Y déjame darte perdón, salvación y transformación. Mi amada, apóyenos acá. Póngase de pie la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de